Arte. Amigos, continuamos con ustedes aquí con el doctor Norman González Chacón. Si yo pudiera tirar un programa de las pausas con el doctor, hago yo con el dedo, con el doctor, la pasaría muy bien, igual que nosotros. ¿Me quería decir algo, doctor? No, que estábamos conversando cuando llegó la pausa de esos temas y realmente yo creo que, y de hecho estuve hablando con el analista que viene a tu programa, Eddie López, El licenciado que es Eddie López, sí. el licenciado Eddie López del Partido Popular. Oye, una persona Excelente. extremadamente vertical, excelente. Yo no sé cómo él no se postuló, fíjate, porque yo pensaba que él era representante. Sí, no. Ajá. Una persona muy culta, muy ecuánime, muy responsable. Tremendo ser humano. Sí, Tremendo ser humano. no hay duda. Y ella es fanático de la sopita. Y le encanta la sopa. Sí, le La encantan de las sopitas de papa papa y zanahoria. Sí. Pues fíjate, yo estuve hablando con él porque yo me acuerdo que aquí yo mencioné en un programa la trayectoria que debió haber seguido el Partido Popular en estas elecciones, que yo considero que cometieron un grave error en hacer las divisiones que han hecho. Se han dividido en segmentos y eso pues lo que denota es la falta de un líder que le dé cohesión. En el caso específico de lo que yo conversé con él, yo le sugerí, yo le dije, yo creo que usted como analista y como parte del Partido Popular debe llegar a alguna de las asambleas y sugerirle que el Partido Popular adopte el ideal de la estadidad también, porque la mayor parte de los populares son estadistas. O sea, yo conozco, la mayoría de los populares que yo conozco son estadistas. O sea, quieren la estadidad para Puerto Rico, no quieren la independencia. Quizá un por ciento pequeño, pues sean independentistas que están ahí colados en el Partido Popular, porque siempre se ha dicho que el líder de los populares, don Luis Muñoz Marín, era independentista en sus comienzos. Uh-huh. Y fue nacionalista en ideales también. ¿Ves? Fue independentista y fue nacionalista. ¿Usted lo conocía porque Yo lo compartía con su conocí familia? personalmente. Él iba a casa de mi abuelo, Uh-huh. en Guánica. Mi abuelo era empleado y oficial del laboratorio de mieles de la central, y él era el que escogía las mejores mieles. Y para aquella época, pues todavía mucha gente que le gusta hacer pitorro, el ron caña. Sí. Y fíjate que creo que en Mayagüez lo están haciendo oficial, Sí. están haciéndolo legal, Lo mercadean así. lo mercadean como pitorro. Pues él fabricaba de esas mejores mieles que él escogía de la central, de la mejor caña. Él tenía su equipo, que yo pues como niño él me llevaba con él y yo le ayudaba a prenderle el fuego a los drones, esos grandes que tenían donde hacían el ron caña, y él le echaba ahí el cereal y le echaba la levadura y la cosa, y entonces pues se preparaba. Él decían que era el mejor ron caña que había en Puerto Rico, que se podía hacer en Puerto Rico. Superior inclusive al tequila mexicano. Decían que era superior. Yo oía los comentarios, yo era muchacho, lo acompañaba para todos lados porque yo era bien amigo de mi abuelo. Y mi abuelo pues se sentía cómodo conmigo porque yo era livianito, iba con él, yo le ayudaba, yo participaba de todo lo que él necesitaba. No molestaba. Coge por allá, saca esto, ayúdame aquí. Y así, y yo pues aprendí muchísimo con él, aprendí de todo, aprendí mecánica y aprendí carpintería, él y el hermano tenían una funeraria, fabricaban las cajas de muertos allí mismo, en la parte de atrás de la funeraria tenían el taller donde fabricaban las cajas, así que antes no era como ahora, que ahora las cajas vienen hechas de metal y todo eso, había que hacerlas en
en madera. Entonces él tenía cajas de caoba y tenía cajas de pichipén y tenía cajas, se hacían cajas hasta de la madera esa de los cajones que venían las manzanas y venían todo eso, hasta de eso, para todos los para la precios. gente pobre, Claro, que no podían claro. pagar una caja muy cara, y entonces tenía una señora que cosía y forraba las cosas. O sea que yo todo eso lo viví de niño, pero a casa iban tres figuras grandiosas que para los efectos de lo que la preparación que yo veía cuando venía, por ejemplo, cada cierto tiempo, no me acuerdo si era mensual o era cada 2 meses o 3, pero varias veces en el año llegaba a casa don Luis Muñoz Marín, el coronel Salvador Roy, que era el capitán de la policía, y el jefe de bomberos Raúl Gándara. Sí. ¿Okay? Pues esos tres magnates llegaban con 2 carros o 3 y con los choferes y la gente y demás. Los choferes y el grupo se iban para pasear por allá por el malecón de Guánica. Ellos se iban en Ensenada a la casa de mi abuelo y allí pues se ponían a jugar dominó y a conversar de política y de cuánta cosa. Hablaban Claro, de todo. sí, claro, sin tomarse el pitorro, tomándose un juguito de Sí, limón. no, se tomaban el pitorrito, se lo tomaban con limón, se lo tomaban con china, se lo Los tomaban. tiró al medio, los tiró al medio. Cada uno de ellos tenía una preferencia. Y ahí ellos se sentaban y pasaban el día lo más bien y conversaban muchísimo. Todavía hay una placa allí cerca de la alcaldía, un edificio cerca de la alcaldía de Guánica donde recuerdan a mi tío abuelo, que también que fue jefe de bomberos de Guánica. Mi abuelo fue también de la Guardia Nacional y ellos eran los que organizaban la parada del 25 de julio, que se celebraba el día de la entrada de los americanos a Puerto Rico, pero también era el día después más adelante, el día de la Constitución. Uh-huh. Todo eso yo lo viví en mi infancia y conocí, pero yo me acuerdo claramente, y de eso sí me acuerdo, y porque en casa se repetía eso con gran respeto, que don Luis Muñoz Marín decía que Puerto Rico no podía sobrevivir independientemente. O sea, que el ideal de la independencia era bueno. Más adelante, mi papá tuvo muy buena relación también con don Pedro Albizu Campos. Y en casa de mi otra abuela, vecino de mi otra abuela, pues estaba Norman Pietri, que era un joven independentista de ideales extremos, que él pues daba discursos desde el balcón de su casa y reunía a los independentistas allí en Yauco. Este era en Yauco. Y que esa era la otra abuela mía materna. Y ellos pues se reunían allí en la calle, a ver si me acuerdo cómo se llama esa calle. Ya mismo me acuerdo. Y entonces ahí, cerca de donde estaba la farmacia Quesada y estaba el doctor Menay, en esa calle, frente a la Guardia Nacional, al edificio de la Guardia Nacional, ahí vivía Norman Pietri, que de hecho me dice mi papá que me pusieron a mí Norman porque simpatizaban mucho con este joven que se llamaba Norman, que finalmente era mayor que yo, mucho mayor que yo. Pero yo aprendí todo lo que tiene que ver con la independencia, lo escuchaba ahí y crecí oyendo todo eso, viendo a mi abuelo relacionarse con don Luis, y así transcurrieron esos años de mi vida. O sea que mucha gente no sabe esto, pero para que sepan que yo escuchaba, por ejemplo, las opiniones de don Luis con respecto a la independencia, y él siempre decía, Puerto Rico no puede sobrevivir sin los Estados Unidos. O sea, que si los populares dicen que, por ejemplo, que Puerto Rico puede ser independiente, pues mira,
están bastante equivocados. Están bastante equivocados. Yo creo que la nación americana pues tiene muchísimos defectos. Yo digo que aprendí a decir que los gringos son para ellos nada más. Y digo otra palabra más, pero no se puede decir por aquí. Pero mire, fíjese, doctor, esto que usted está comentando, definitivamente, esta es mi opinión, definitivamente el ideal de la independencia es uno de los ideales más bonitos que puede existir. Claro. Yo creo que a nosotros nos gusta tener nuestra propia república en nuestros hogares, nos gusta tener nuestra propia república cuando vamos conduciendo correctamente. Y eso es bonito, es un sentimiento bien bonito, y yo creo que todo puertorriqueño, el que no sienta eso, está durmiendo. Mira, está cuando yo estaba en la universidad, tiene que tener ese sentimiento independientemente. Eso es cierto. Independientemente de qué partido político tú milites en este momento. O sea, tú no puedes militar, este es Jorge hablando, tú no puedes militar en el Partido Estadista o el Partido Nuevo Progresista si usted primero no se siente orgulloso de ser puertorriqueño. Claro. Y usted defender su patria al costo que sea. Eso no quita que en este momento histórico y de acuerdo de sus vivencias, sus estudios y sus experiencias, usted quiera ser parte de los Estados Unidos, pero nunca, estoy usando el dedo, doctor Norman, nunca perdiendo nuestra identidad y nuestro orgullo de ser puertorriqueño, porque eso no es negociable, eso no nos lo quita, nadie nos puede quitar eso. El que le quiten eso, tú no eras puertorriqueño. Sí. Yo me defiendo en inglés, pero yo nunca dejaré de hablar español. Sí, no. Aunque seamos parte de los Estados Unidos. Y fíjate que los puertorriqueños, la mayor parte de los puertorriqueños conservan su idioma en los Estados Unidos. A pesar de todo eso, en la casa se habla español. Son los niños que nacen allá los que desgraciadamente los padres a veces le hablan en inglés. Pero la culpa es del papá, porque le pudo haber estado hablando como conocemos a miles, que le hablan en español en la casa, exacto, inglés en la escuela y en la calle, son bilingües. Exactamente. Pues ahora después de la pausa te continúo hablando de este tema porque es un tema bien interesante que yo sé que a nuestros televidentes le va a hacer sentido la opinión que yo tengo de esto. Amigos, vamos a una pausa, regresamos con ustedes en breve.